Retomando un poco el asunto de los reyes y sacerdotes, quiero mencionarle que uno de los principales factores para poder reinar, como el Señor espera que reinemos, es nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar. Fíjese bien, Israel estuvo 400 años en el desierto, en Egipto, perdón. Estuvo 400 años en una nación en donde durante 400 años fueron esclavos. Sus abuelos fueron esclavos, sus padres fueron esclavos y ellos nacieron siendo esclavos. Empezaron a comportarse como esclavos, empezaron a vivir como esclavos, siempre estaban viviendo de la misma forma porque eran sus costumbres, era su manera de pensar, era el entorno en que ellos habían nacido, en el que se estaban desarrollando. Dios los tuvo que sacar de Egipto porque tenía grandes cosas para ellos. Él quería llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, lo mejor de la tierra para ellos. Ahora bien, a nosotros Dios nos ha sacado de un Egipto espiritual. En el Egipto en que estábamos antes, ahí se formó en nosotros una manera de pensar. Se formaron en nosotros ciertos hábitos o costumbres que de pronto no pueden ser cambiados de la noche a la mañana. Son una serie de cosas que hemos estado haciendo durante mucho tiempo, que de pronto el revertir todas esas costumbres no es fácil. Viene la palabra de Dios, tal y como Dios envió su palabra a Israel a través de Moisés, diciéndoles: yo los quiero liberar, yo los quiero bendecir, tengo para ustedes la mejor de las tierras. Era la palabra que ellos estaban recibiendo. Puede también en nuestra vida haber manifestaciones del poder de Dios. Podemos ser llenos del Espíritu Santo, podemos experimentar la libertad que el Espíritu de Dios nos da, el perdón de pecados, hablar en otras lenguas, tener algún don espiritual. Sin embargo, a pesar de esto, si nuestra manera de pensar no cambia, estaremos batallando para desarrollarnos en la vida de fe a donde Dios nos quiere llegar. A Israel Dios se manifestó con poder, con señales, con milagros. Hubo un quebrantamiento sobre Egipto, plagas tremendas, la manifestación del Señor en aquel lugar, palabra y presencia. Pero la manera en que ellos pensaban les impidió llegar a la tierra de las promesas. Tal vez usted ha recibido la palabra, tal vez usted conoce la palabra, tal vez usted ha sido lleno del Espíritu Santo, ya fue al encuentro, tomó escuela de campeones, etcétera, etcétera. Pero si usted no cambia en su manera de pensar, con todo el conocimiento de la palabra y con todos los dones espirituales que usted tenga, va a estar en un desierto y no saldrá de ahí hasta que permita ser renovado en su manera de pensar. ¿Está aquí conmigo? Entonces vaya conmigo a Éxodo capítulo 3. Y en Éxodo capítulo 3... estamos hablando de formar una mentalidad de reyes, no de los reyes, sino de reyes. Éxodo 3, versículos 7 y 8. Dice Éxodo 3, 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Mira cómo el Señor oyó el clamor. Mira cómo el Señor vio las angustias que ellos estaban viviendo. Puedes estar seguro que Dios escucha tus oraciones. Puedes estar seguro que Dios ve la angustia que tú puedas estar pasando. Aquí es una evidencia de esto. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y de todos los feos. Había planes de parte del Señor. Él escuchó el clamor, él vio la angustia y dijo: hijos, yo tengo planes maravillosos para ustedes. Tengo una tierra ancha, fluye leche y miel, lo mejor de mí para ustedes. Esa era la promesa que Dios tenía para ellos. Y mira, vas conmigo a Deuteronomio capítulo 7. Vemos que fue por amor lo que el Señor hizo por ellos. Fue por amor y por una promesa que le había hecho anteriormente a un hombre llamado Abraham. Y dice Deuteronomio 7:6: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Dios escogió a Israel para que fuera un pueblo especial.
Dios te ha escogido a ti para que seas un pueblo especial para Él. De pronto uno dice, pues voy a elegir a ver cuál religión. No, no estás eligiendo ninguna religión. Tú llegas a los pies de Cristo porque Dios puso sus ojos en ti. Él te escogió para que vinieras a formar parte de un pueblo especial del Señor. ¿Alguien dice amén? Dice, te he escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y luego dice el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis los más insignificantes de todos los pueblos. Dios no te ha escogido por tu título académico. No, pastor, es que mire, yo sé esto, yo lo otro, mire, yo en manos de Dios. Dios no te ha escogido por tu título. Es bueno estudiar, es necesario capacitarse, pero no es tu título. Es el amor de Dios. Dios no te ha escogido por el dinero que tienes, ni por los bienes materiales que posees. No, pastor, mire, yo tengo 1,000 millones de pesos y dólares, y que tengo dinero en Suiza y etcétera. No es por tu dinero. Papá Dios es el dueño del oro y la plata, no necesita tu dinero. Hay que dar para la obra del Señor, pero no te ha traído por tu dinero ni por tu posición social. No es por el color que tienes, es que mire, Dios me cogió porque estoy güerito. ¿Sí? ¿A dónde me va a dejar a mí, negrito? No te escogen ni por tu posición social, ni por tu dinero, ni por tus estudios, ni por tu título, ni porque estés en el gobierno, ni por tus estudios ministeriales, ni por nada de eso. Dice ahí que éramos los más insignificantes. Si de pronto alguien que está junto a ti se cree mucho, dile, acuérdate que eras alguien insignificante y Dios puso su mirada en ti. ¿Estás aquí conmigo? Dios nos escogió por amor. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, los ha sacado de Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón. Ellos eran siervos, ellos eran esclavos y Dios los sacó con poder. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Hasta cuántas generaciones bendice el Señor? Hasta 1000 generaciones. ¿Qué más dice? Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a sus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, es decir, a tus hijos, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra en que juró a tus padres que te daría. ¿En dónde los iba a bendecir? En la tierra. En la tierra que les dijo que les habría de dar. No era en Egipto, no era en el desierto, era en la tierra que Dios les había prometido que les habría de dar. Para eso ellos tenían que llegar a esa tierra. Sigue diciendo la escritura, versículo 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas. Ahorita que anda la plaga de piojos, mira, el Señor te puede librar de toda la pediculosis que tú conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieron. Que le caigan piojos, Señor. No, la verdad. Y consumirás, dice el versículo 16, consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo ni servirás. Más adelante dice el versículo 20, también enviará el Señor tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan tus enemigos, los que quedaran y los que se hubieran escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. ¿Quién estaba en medio de ellos? Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco.
No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con gran destrozo, hasta que sean destruidas. Él entregará a sus reyes en tu mano, y destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los... Mira qué poderosa promesa Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Qué poderosa promesa el Señor le da a todos aquellos que deciden confiar en Él. Dice el versículo 24, Él entregará a sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos. La tierra que Dios les iba a dar a ellos estaba ocupada por el heveo, por el fereceo, por el jebuseo. Había reyes en ese lugar. Y entonces venía una nación a tomar posesión de esa tierra. Pero fíjate bien, la nación que venía a tomar posesión de esa tierra venía con una promesa poderosa de parte del Señor. Venía con manifestaciones del poder de Dios sobre ellos. No solamente era la palabra, era el respaldo de Dios haciendo milagros. Sin embargo, estas personas, con toda la palabra y con todo el respaldo de Dios, la mentalidad que tenían les impidió tomar posesión de la tierra que Dios les quería dar. ¿Sabe una cosa? No queda por palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es extraordinaria. La palabra de Dios está llena de promesas para nuestra vida. Para todo problema que tú tengas, Dios en su palabra tiene una solución y una llave para alcanzar la promesa. No queda por manifestaciones del poder de Dios. La unción del Espíritu Santo está en nuestra vida. El poder de Dios se puede manifestar haciendo milagros financieros, haciendo milagros en asuntos de enfermedades, haciendo milagros en todos los aspectos de nuestra vida. El problema no está en Dios. El problema muchas veces está en nuestra manera de pensar. Mucho tiempo habituados a Egipto, los acostumbró a vivir como esclavos. Un esclavo no tenía que esforzarse. Un esclavo simplemente tenía que trabajar y extender la mano. Trabajar y extender la mano. ¿Qué visión tendría un esclavo? Simplemente trabajar al día. Tengo que trabajar para la noche llegar, que me den de comer y le llevo a mis hijos. Al siguiente día tengo que trabajar, levantarme a comer, terminar de trabajar, pedir el dinero, ir a darle de comer a mi familia. Todos los días sin una visión. Cada día vivían solamente al trabajo, al cobrar y al comer. Trabajo, cobrar y comer. Sin una visión en la vida. Hay gente que ni siquiera trabaja. Se duerme todo el día, extiende la mano, come y se vuelve a dormir. Se levanta, le da hambre, come, le da sueño y se vuelve a dormir. Sin una visión en la vida. El estar habituado durante mucho tiempo a la pereza, el estar habituado durante mucho tiempo a las deudas, el estar habituado durante mucho tiempo a cierto estilo de vida, de pronto cuando Dios te pide cambiar, tú recibes la palabra, tú eres lleno del Espíritu Santo, pero ¿cómo nos cuesta trabajo cambiar nuestra manera de pensar? Cuando nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, seguimos pensando bajo los parámetros que teníamos antes, difícilmente podremos llegar al punto a donde Dios nos quiere llevar. Dios le dijo a Israel, cuando llegues a esa tierra, te voy a bendecir, y en esa tierra vas a fructificar, y en esa tierra va a haber todo lo que yo tengo para ti, pero tienes que llegar a esa tierra. Y para llegar a esos niveles, hermanos, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Repita conmigo, mentalidad de rey. Vamos, dígalo más fuerte, hasta le da flojera decir, diga mentalidad de rey. Dígalo más fuerte, mentalidad de reyes. Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Somos hijos del rey de reyes. Él es el rey de reyes. Él no es rey de esclavos. Él es rey de reyes. Éramos esclavos antes. Cuando andábamos en las obras de nuestra carne éramos esclavos e hijos de perdición, pero ahora que estamos en el camino del Señor, somos hijos de Dios y somos hijos del Rey de Reyes. ¿Alguien dice amén? Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, dejar nuestros viejos pensamientos para establecer los pensamientos de Cristo en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Ahora bien, la Biblia nos habla de dos tipos de mentalidades. La Biblia nos habla de la mente renovada y la mente reprobada. Así viene esa frase en la Biblia. Habla de la mente renovada y habla de la mente reprobada. ¿Cuál es la mente reprobada? Vaya conmigo a Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1. Habla de unos cristianos o unas personas que recibieron el evangelio, pero no quisieron cambiar. Dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué fue lo que no aprobaron? O sea, no tomaron en cuenta a Dios. Debido a que ellos no tomaron en cuenta a Dios, dice la Escritura que Dios los entregó a una mente. ¿A una mente? Habla de una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Aquella que no pasa el examen. Aquella que siempre está en lo mismo. Y en lo mismo. Y en lo mismo. Y en lo mismo. Pasan 5 años y siguen lo mismo. Oye, pero ya fue el encuentro, pero siguen lo mismo. ¿Cómo está, hermano? Estoy, ¿qué es ganancia? ¿A qué mentalidad de rey tiene, hermano? ¿Cómo le ha ido? No, pues lo mismo de siempre. Pues me falta el dinero, problemas con mi esposa, no me alcanza para nada. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y sigue pensando lo mismo, y sigue pensando lo mismo, y no pasa el examen. ¿Estás aquí conmigo? No pasa el examen, siempre te dice lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pasan 10 años, ya fue al encuentro, ya tomó escuela de campeones, ya abrió un grupo, ya está sirviendo, conoce la Biblia, habla en otras lenguas, tiene espíritu de profecía y toda la cosa, pero sigue pensando igual que antes. Y no vayas a creer que estoy hablando de la persona que está a tu lado, te digo. Cualquier coincidencia, cualquier parecido es mera coincidencia. Dile al que está a tu lado, no está hablando de ti el pastor. ¿Por qué la mente reprobada? Dice este versículo, porque no tomaron en cuenta a Dios. No tomaron en cuenta a Dios. Repite conmigo, por no tomar en cuenta a Dios. Fíjate, hay gente que sabe mucha Biblia, pero no la lleva a la práctica. Hay gente que sabe mucho de las Escrituras, pero no la lleva a la práctica y después se anda quejando con Dios. Hay gente que puede tener dones espirituales, cantar muy bonito, compartir muy bonito, tener don de profecía, hablar en otras lenguas, pero siempre estar hablando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Qué pasaba con la generación de Israel en el desierto? A cada rato ellos decían, estábamos mejor en Egipto. Estuvieron 40 años en el desierto y siempre le decían a Moisés, estábamos mejor en Egipto. ¿Ya habían visto caer maná del cielo? Estábamos mejor en Egipto. ¿Ya había el Señor enviado codornices para que comieran? Estábamos mejor en Egipto. El Señor les dio agua de la roca, tomaron agua, estábamos mejor en Egipto. Encontraron agua amarga, le echaron un árbol, se convirtió en agua dulce. Decían, estábamos mejor en Egipto. Y en Egipto, ¿dónde estaba su mente? En el pasado, en Egipto. No podían aprobar el examen. Por esa razón, a pesar de recibir una palabra fresca de parte de Dios, a pesar de recibir las manifestaciones del poder de Dios, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. No tenían mentalidad de rey, sino mentalidad de esclavos. ¿Cómo podemos darnos cuenta qué tipo de mentalidad tenemos? Hay algunas evidencias que podemos ver aquí en el pueblo de Israel que nos pueden mostrar una mente reprobada. Vaya conmigo a Éxodo. Éxodo capítulo 14. Cuando Israel estaba saliendo de Egipto y apenas iban a cruzar el Mar Rojo, dice Éxodo capítulo 14 que venían los egipcios detrás de ellos. Y cuando Faraón, versículo 10, Éxodo 14:10, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Fíjate bien las palabras de estas personas. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, de la manera en que piensas es como tú vas a hablar. De la manera en que piensas es como tú te vas a conducir. No puedes ser diferente.
Como tú eres por dentro, así te vas a comportar. Y si tus pensamientos son pensamientos de Egipto, son pensamientos de esclavos, esos pensamientos te van a llevar a conducirte de cierta manera. Ellos no estaban seguros de su relación con Dios. Alguien que no está seguro de su relación con Dios, después de haber aceptado a Jesús, después de que ya le mostramos en la palabra, después de algunas evidencias, y todavía sigue preguntándose, Señor, ¿será que estás conmigo? Alguien que todavía permite esos pensamientos de duda es alguien que está manifestando una mente reprobada. ¿Por qué reprobada? Porque no está tomando en cuenta a Dios. ¿Qué dice Dios en su escritura? Que el que está en Cristo es que es una nueva criatura. Pero Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? No estás tomando en cuenta la palabra del Señor, y el no tomar en cuenta la palabra del Señor no te permite renovar tu manera de pensar. Sigues con los pensamientos del pasado. Y alguien que lucha en comprender o en aceptar que ahora es una nueva criatura está dando evidencias de que todavía no ha renovado su manera de pensar. Otra evidencia de una mente reprobada, fíjese bien, es creer que Dios te quiere en la miseria. Alguien que cree que Dios lo quiere en la miseria o lo quiere ver fregado y amolado es alguien que tiene una mente reprobada. Fíjese lo que dice aquí en Éxodo 14, versículo 11. Dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Para qué nos has sacado al desierto? ¿Para morir? ¿Para qué me salvaste, Señor? ¿Para morirme de hambre? ¿Para qué me trajiste a tu iglesia, Señor? ¿Para que esté peor? ¿Para qué me trajiste a mi nueva vida, Señor? ¿Para estar viviendo en desgracia? Bueno, Señor, lo voy a aceptar. Alguien que acepta esas cosas no ha renovado su mente. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 12? Que cuando renovamos nuestra manera de pensar podemos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Estás aquí conmigo? El desierto no era la voluntad de Dios para Israel. La voluntad de Dios estaba más adelante, pero en ese momento estaban pasando un momento difícil. Y a veces cuando estamos nosotros en un momento difícil pueden pasar dos cosas. Le empezamos a reclamar a Dios y a decirle, Señor, yo estaba mejor antes. Señor, antes me rendía más el dinero, me iba con mis amigos al antro, me gastaba aquí, me gastaba allá y me rendía, y ahora no me rinde. ¿Acaso me has traído a vivir en la miseria? Alguien que acepta esos pensamientos tiene una mentalidad de esclavo todavía. Diga, ay, diga aleluya, diga menos, algo está muy serio en esta mañana. O alguien que dice, está bien, Señor, me voy a resignar a vivir aquí en el desierto. Me voy a resignar a ser pobre toda mi vida. Mi abuelo fue pobre, mi padre fue pobre, yo estoy destinado a vivir pobre el resto de mi vida. Es una mentalidad de esclavo. ¿Está aquí conmigo? ¿Me sigue amando? ¿Le seguimos o le paramos? Dios quiere renovar mi manera de pensar. Dios no te sacó de Egipto para traerte a morir de hambre. Dios no te rescató de la adicción a las drogas o al alcohol para que vivas como un miserable. Dios te rescató para que vivieras como un hijo de un rey, como un príncipe, que puedas gozar de las bendiciones y alcances las promesas que Él tiene para tu vida. Pero no las vas a encontrar en el desierto, las vas a encontrar pasando ese desierto. Y para pasar ese desierto tenemos que renovar nuestra manera de pensar. ¿Está de acuerdo conmigo? Es del otro lado del desierto. Una mente reprobada dice, es que Dios me quiere en la miseria. Una mente reprobada también se aferra a vivir como antes. ¿Está aquí conmigo? Se aferra a vivir como antes. Versículo 12. Éxodo 14, 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en un desierto. Es una persona que se aferra a vivir como antes. ¿Qué de malo tiene que me eche unas caguamitas de vez en cuando, pastor? Ay, mi esposa se enoja porque salí con una amiga a tomarme un café, pero estábamos ahí platicando, hombre. Querer vivir como antes. Pastor, si yo siempre he sido machista, es el ejemplo que mi abuelo me dio y mi padre me dio, yo tengo que ser macho camacho. Y hasta evocan al poeta José José y dicen, así nací y así me moriré.
¿Estamos aquí? Servir a los dioses egipcios. Dice que servir a los egipcios es ser esclavo de alguien. Ojo aquí, por favor. Dice el versículo 12, mejor nos fuera servir a los egipcios. Ellos decían, nosotros queremos estar igual que antes. Hermano, el Señor dice que usted se tiene que llenar de gozo, hermano. Si no me aguanta, no me aguanta, pero yo no voy a cambiar mi amargura. Ay, perdón. Es que lo llevo en la sangre, mis genes lo llevan. Es el temperamento de mis padres y mis abuelos. Ellos eran amargados, yo también soy amargado. El aferrarnos a vivir como antes, el no querer cambiar, el argumentar cualquier cosa para decir yo sigo siendo el mismo y no me importa. Yo quiero seguir siendo esclavo de la amargura, yo quiero seguir siendo esclavo de la frustración. Déjame venir a la iglesia y así voy a hacer siempre. El no querer renovar su manera de pensar. Otra cosa, las deudas son esclavitud. Dios quiere formarte como un rey, pero tú te endeudas, y te endeudas, y te endeudas, y sacas la tarjeta, y no hombre, y hasta sacas la lista de tarjetas ahí, miren, de todos los colores, las presentas con orgullo cuando debería ser una vergüenza. ¿Estás aquí conmigo? Las tarjetas de crédito no son un orgullo, no es que todos los bancos creen en mí, sí creen que te van a tener hasta el chongo de deudas. Tener tarjetas no es un orgullo, tarjetas de crédito no es un orgullo. Debería ser una vergüenza porque los hijos de Dios, el Señor dice que no debemos deber nada a nadie. Y cuando nos aferramos a ser esclavos a las deudas, estamos todavía con la mentalidad reprobada. Repita conmigo, mente reprobada, mente renovada. Las deudas no son de una mente renovada. Las deudas son de una mente reprobada. Y el Señor espera llevarnos a reinar, pero nuestra manera de cambiar, de pensar, tiene que cambiar. ¿Qué más dice? Otra evidencia. Otra evidencia de una mente reprobada es negarse a desarrollar la fe. Negarse a desarrollar la fe. Dice este versículo 12, mejor hubiéramos muerto en Egipto. Mejor hubiéramos muerto en Egipto a pasar por este desierto. Es una persona que no quiere asumir riesgos. Es una persona que no está dispuesto a dar un paso de fe. Mejor aquí me quedo quietecito. ¿Para qué me esfuerzo? ¿O para qué inicio este negocio? ¿Qué tal si me va mal? No, mejor aquí tranquilito. Es alguien que tiene miedo a desarrollar una vida de fe. Fíjate, hay un mito que a veces está entre los cristianos. El mito que dice, no le pidas a Dios paciencia porque te va a mandar pruebas. ¿Ha escuchado alguna vez ese mito? Hay gente que dice, no le pidas a Dios paciencia porque te va a mandar pruebas. ¡Qué mente tan más reprobada! Argumentan lo que dice la palabra del Señor, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dice, si le pides paciencia te va a mandar pruebas, pero es precisamente en la prueba donde se desarrolla nuestra fe. Y el negarse a pasar por un desierto es negarse a querer alcanzar lo que Dios nos quiere dar. Repite conmigo, no me debo conformar. El conformismo, vamos a decirlo más fuerte, el conformismo no es parte de un cristiano. Aquí dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este mundo, no te amoldes a las formas y maneras de este mundo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación, repite conmigo, renovación, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedes comprobar la voluntad de Dios? Siendo transformado en tu manera, renovado en tu manera de pensar. ¿Qué significa comprobar? Ojo aquí, por favor. ¿Qué significa comprobar? Dios le dijo a Israel, de aquel lado tengo algo maravilloso para ustedes. De aquel lado tengo una tierra ancha, espaciosa, tierra que fluye leche y miel. Esa tierra es para ustedes. ¿Cómo podían ellos comprobarlo? Llegando a aquel lugar. A ver, vamos a ver si es cierto. ¡Ah, es cierto! Mira, wow, qué hermosa tierra, leche y miel. Pero para poder tomar posesión de esa herencia, ellos tenían que renovar su manera de pensar. Ellos decían, estábamos mejor en Egipto. Allá éramos esclavos, nos maltrataban, nos decían menso, bruto, tonto, pero estábamos mejor.
¿para qué venir acá? No podían comprobar lo que les esperaba porque su manera de pensar estaba agarrada todavía en Egipto. No podremos alcanzar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si no renovamos nuestra manera de pensar. Es que Dios dijo que me iba a bendecir en mi matrimonio, no lo ha hecho. Tienes que renovar tu manera de pensar. Tienes que tomar en cuenta al Señor. Dice la Escritura que cuando no tomamos en cuenta a Dios, cuando no creemos en lo que Él nos dice, entonces somos todo lo contrario. Vamos a Éxodo nuevamente. Éxodo capítulo 14. Después de que los egipcios salieron detrás de Israel, vemos cómo Moisés sí tenía una mente renovada, mientras el pueblo de Israel tenía una mente en Egipto. Moisés tenía una mente renovada. Tenemos que tomar en cuenta al Señor. Dice Éxodo capítulo 14, cuando en el versículo 13 dice que Moisés dijo al pueblo, ¿qué les dijo? No teman, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Está ahí conmigo? Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué no te dije ya que iba a estar contigo? ¿Qué no te dije que te iba a acompañar con señales? ¿Qué no te has dado cuenta todo lo que hicimos en Egipto? ¿Por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Te di una vara para eso. ¿Te acuerdas que te di una vara? Esa vara era para que la extendieras cuando la necesites. ¿Por qué estás clamando? Avanza, avanza. Hay ocasiones en que nosotros, en vez de avanzar, en vez de enfrentar los problemas, nos sentamos a llorar. Nos sentamos a pedirle al Señor y el Señor nos dice, ¿qué no te ha dado fe? ¿Qué no te he dicho que si tuvieras fe como un grano de mostaza le dirías a este monte, muévete y se movería? ¿Qué esperas para echar a andar la fe? ¿Qué esperas para moverte? Nada ganas estando ahí llorando. Nada ganas estando ahí sentado, lloriqueando. Esto no va a mover mi mano. Lo que va a mover mi mano es que tú extiendas tu brazo. Y si ese mar está muy grande, vas a ver cómo mi poder lo va a abrir. Lo que mueve la mano de Dios no es que tú te encierres en un cuarto a llorar. El lloriqueo no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios va a ser tu fe. Y te vas a parar frente a ese mar de problemas y le vas a decir, en el nombre de Jesús te vas a abrir, porque el Señor dijo que de aquel lado del río hay algo maravilloso para mí. Y en el nombre de Jesús te mueves y vas a ver cómo ese mar se abre delante de ti y alcanzas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Dios le estaba diciendo a Moisés, ¡ey! Tómame en cuenta, Moisés. Yo te dije que voy a estar contigo. Deja de llorar y extiende tu brazo y vas a ver cómo el mar se abre. La mente renovada toma en cuenta a Dios. La mente renovada no necesita que le estén diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Él escucha la palabra, toma en cuenta lo que Dios le dice y empieza a actuar. Empieza a moverse en fe. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad de rey, una mentalidad de reino. ¿Alguien dice amén? ¿Qué más dice la palabra? Versículo 16, tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y el mar se dividió en dos. Y mira lo que dice más adelante. Versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y la nube de Dios iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era una nube de tinieblas para los egipcios y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Los egipcios no se pudieron acercar a los hijos de Dios. Versículo 21, entonces Moisés
Extendió Moisés, su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental por toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Y dice el versículo 23, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros, su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Está aquí conmigo? Versículo 25, Éxodo 14, 25 dice, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y entonces Moisés extendió la mano. Ojo aquí, llegaron al mar y Moisés extendió su vara y pudieron entrar. ¿Cuántos han visto un milagro de parte de Dios en su vida? Levante su mano. ¿Usted ha visto una respuesta de parte de Dios en su vida? A veces pasa eso. Extendemos la vara y entramos. Y vamos con rumbo a las promesas. Pero después volteamos y vemos el problemota. Y a veces no nos encargamos de enterrar ese problema. A veces no nos encargamos de volver a extender la vara para que las aguas encierren a Faraón en el mar. Y muchas veces solamente usamos de la fe un día y al siguiente día que estamos en problemas, no renovamos nuestra manera de pensar y los egipcios nos alcanzan. ¿Está aquí conmigo? Cada día tenemos que ser renovados. Cada día tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Dice el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuándo? Hoy, mañana, pasado. Mientras estés vivo en esta tierra, tienes que renovar tu manera de pensar para comprobar la buena voluntad de Dios. Algunos se dejan alcanzar por los egipcios. Es que era la voluntad de Dios que me alcanzaran los egipcios. ¿Cuál voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo que te faltó fue volver a extender tu vara para enterrar esos problemas en el fondo de la mar, para que nunca más se vuelvan a presentar en tu vida. Por eso a veces recaemos en lo mismo y recaemos en lo mismo y recaemos en lo mismo, porque no renovamos nuestra manera de pensar. ¿Alguien alaba al Señor en esta mañana? ¿Qué más dice la Escritura? Dice en el versículo 24, en Éxodo 15, versículo 22 en adelante, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran, ¿qué? Eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Qué significa Mara? Amargura. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Qué hizo? Y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas. ¿Y allí qué? Los probó. En esas aguas los probó. Las aguas estaban amargas, pero ¿cómo estaban ellos? ¡Úchale! Otra vez agua, ya está amarga, ¿para eso me trajiste aquí? Ay, perdón, ¿cuál será la amarga, el agua o tú? O sea, los probó para que sacaran lo que había en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios los quería formar como reyes. Pero Dios no quiere reyes amargados. Dios no quiere reyes que estén quejese y murmure y murmure y murmure y de todo se quejan. Esa no es una mentalidad de rey. En esa situación ellos llegaron a un lugar en donde había agua. Y estaba amargada el agua, estaba amarga esa agua. Y entonces Dios le dijo a Moisés, le mostró un árbol. Ojo aquí, le mostró un árbol, le dijo, córtalo y échalo. Ya no iba a ser lo mismo que la vez anterior. La vez anterior fue la vara.
no son métodos, no son sistemas, es la dirección fresca del Espíritu Santo en tu vida. Un día fue una vara, no toda la vida va a ser una vara. Otro día Dios te va a dar una estrategia. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios creativo, no un Dios de sistemas al que le echas una monedita y te da un premio, otra monedita y te da un premio. No es así. Tenemos que ser diligentes en escuchar la voz del Espíritu Santo, porque Él es creativo. Él tiene misericordias nuevas cada mañana, y para cada misericordia nueva Él va a tener una estrategia nueva para ti, para que puedas alcanzarla y vivir en la bendición del Señor. Pero solo una mente renovada lo puede alcanzar. Si te quedas en el pasado, reprobada es querer seguir con la vara todavía todo el tiempo. La vara fue en un principio, después fue otra estrategia. Cuando llegaron a la tierra prometida, en Jericó fue una estrategia, en Jai fue otra estrategia, en Gabaón fue otra estrategia, porque tenemos a un Dios sabio, un Dios que revela la manera en que podemos avanzar, y tenemos que tener una mente fresca y renovada para alcanzar las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Fue un árbol, lo cortaron y lo echaron, y dice la Escritura que ahí los probó. Los probó, pero ellos no aprobaron, Ellos reprobaron, porque se quejaron, porque murmuraron, porque desconfiaron de Dios. Pero gracias a Dios, ahí estaba Moisés, y la misericordia de Dios les permitió recibir el agua dulce. ¿Qué tenía Dios para ellos? Fíjate lo que tenía Dios para ellos después de eso. Estamos en Éxodo 15. En el versículo 26 les habló de los estatutos, de cómo amar al Señor con todo el corazón y los mandamientos. Y el versículo 27 dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¡Wow! El agua de Mara solamente era una prueba. Dios tenía algo maravilloso de aquel lado. Por eso dice la Escritura que tenemos que comprobar la buena voluntad. La buena voluntad no era el agua amarga, simplemente era una prueba, porque de aquel lado había algo mejor. En la prueba, Dios te pone un examen y tenemos que salir aprobados. Repita conmigo: debo salir aprobado. Con una buena actitud, con buenas palabras, con confianza en Dios, porque puedes estar seguro que Dios tiene algo mejor para ti del otro lado del estanque de agua amarga. ¿Alguien dice amén? Esto debe llevarnos a pensar si estamos pasando una prueba en este momento y con qué actitud la estamos pasando. Tal vez sea una prueba que ya tiene 10 años. Tal vez sea una prueba que tiene 15 años. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar en un lugar para poder llegar a donde Dios nos quiere llevar? En ese caso, en este entonces, Moisés era una especie de mentor espiritual. Pon atención aquí. Moisés era una especie de mentor espiritual. Los israelitas no hallaban cómo hacerle, pero ya estaba un mentor espiritual diciéndoles cómo le hicieran. Pero no toda la vida vas a tener un mentor espiritual a tu lado. No toda la vida va a estar un pastor a tu lado. No toda la vida va a estar alguien en los momentos difíciles para decirte cómo tienes que hacerle. Cuando tú tienes una mente renovada, en donde quiera que tú estés, vas a escuchar la voz del Espíritu Santo y vas a poder tomar las decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Está aquí conmigo? Usted viene y escucha una palabra que le puede marcar un rumbo, que le puede llenar de fe, pero allá afuera, en su trabajo, en su casa, en la vida diaria, usted tiene que llevar a la práctica lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Está de acuerdo conmigo? Fíjate bien, Josué y Caleb pueden representar a dos personas con mente renovada, mientras toda una nación tenía una mente reprobada. Toda una nación se estaban quejando, se estaban murmurando, estaban hablando de Egipto y del pasado, y estábamos mejor allá, y teníamos agua de la Michoacana y biscuits del Itacate y una serie de cosas.
Y cuando llegaron a la tierra, a los límites de la tierra prometida, para cuando iban a comprobar lo que Dios tenía para ellos, a ver, Dios nos dijo que era una buena tierra, vamos a ver si es cierto. Dice la escritura que pasaron 12 espías. Entre esos 12 iban Josué y Caleb. Entre estas 12 personas iban Josué y Caleb. Y cuando regresaron de la tierra prometida, cuando fueron a ver el fruto que estaba allá, venían dos con un sarmiento de uvas, cargándole unas uvas grandototas. Venían bien contentos, como los exploradores. Vamos a cortar las flores, vámonos en el pub. Venían ellos bien contentos. Y llegaron con Moisés y dijeron, efectivamente, es la tierra que Dios nos dijo. Es lo mejor. ¡Wow! Es una tierra extraordinaria. Mira el fruto de esa tierra. Pero los de mente reprobada dijeron, pero... No quiero ser el malo de la película, ni el negativo, pero hay gigantes, Moisés. No se puede. ¿Sabes una cosa? Nosotros parecemos langostas. Así de chiquitas. No vayas a pensar que soy negativo, soy realista. Soy realista. No vayas a pensar que soy negativo, que no creo en Dios, pero no vamos a poder entrar allí. En cambio, Josué y Caleb dijeron, no. A esos gigantes nos los vamos a comer como a pan. Nos van a hacer los mandados. El Señor los va a poner bajo nuestros pies y en el nombre del Señor vamos a conquistar esa tierra. Pero ¿sabes una cosa? Pudo más la negatividad que estas personas de mente renovada. Pero te voy a decir una cosa. Toda la generación que tenía la mente reprobada no pudo entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida por tener una mente renovada. Yo no sé tú, pero yo estoy dispuesto a creerle al Señor. Yo estoy dispuesto a tomar en cuenta a Dios. Si Él me ha dicho que de aquel lado del Jordán está lo mejor para mi vida, yo no voy a esperar que lo mejor venga a mí. Yo voy a ir a tomar posesión de lo que Dios tiene para mí. Si Dios ha prometido algo grande y maravilloso para mi vida y me dice que me tengo que esforzar y que tengo que ser valiente, cada día de mi vida me voy a esforzar y voy a creer en el Señor hasta tomar posesión de la herencia que Dios prometió que me habría de dar. ¿Alguien dice amén? Lo mismo tú y yo, hermano, tenemos que hacerlo. Levantarnos con todo nuestro corazón y creerle a cada momento. ¿Alguien dice amén? Esfuérzate. Créele al Señor. Toma en cuenta a Dios. La gran diferencia entre la mente renovada y la mente reprobada es que la mente renovada toma en cuenta a Dios y está dispuesta a comprobar lo que Dios le ha dicho. La mente reprobada no toma en cuenta a Dios. Dios dice, pero él no cree. Dios se manifiesta, pero él no cree. ¿Qué decidimos ser? ¿Esclavos o siervos? Perdón, ¿esclavos o reyes? ¿Qué quiere ser? ¿Esclavo o rey? Nuestra manera de pensar juega un papel muy importante, hermano. Para poder entrar a reinar, mira, te voy a dar un tip. Filipenses capítulo 2. Un tip, no un tic nervioso, un tip. Un tip para poder renovar nuestra manera de pensar. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora aquí dice la Biblia que antes de que Dios lo exaltara hasta lo sumo, Él tomó forma de siervo. Antes de exaltarlo hasta lo sumo, tomó forma de siervo.
Este es un paso para que el Señor nos pueda llevar a reinar, el disponernos a servir. Muchos de nosotros queremos que Dios nos prospere, pero no estamos dispuestos a servir. Muchos de nosotros queremos que Dios nos lleve a la tierra de las promesas, pero no estamos dispuestos a hacer algo por Él. A veces somos demasiado injustos con Dios. Queremos que Dios nos dé todo. Queremos que Dios nos prospere, que arregle las broncas de nuestro matrimonio, que pague nuestras deudas. Ya casi que le pedimos que nos prenda el clima. Pero a veces no queremos hacer nada por Él. Tenemos la mentalidad de esclavo. Me tienen que hacer a mí. O sea, te quieres desquitar de todo lo que te ha pasado antes. Y se te olvida ser agradecido con Dios. Mira en Éxodo. Vamos rápidamente a Éxodo. Capítulo 8. Éxodo capítulo 8. Entonces el versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que me sirvan. Ve conmigo al versículo 16, al versículo 20, Éxodo 8:20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? ¿Para qué? Capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que me sirva. 9:13, Éxodo 9:13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. ¿Cuántas veces le dijo? Un montón de veces le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo. ¿Cuántas veces nos tendrá que decir Dios a nosotros? Hijo, necesito que me sirvas. Hijo, necesito que me sirvas. Hijo, necesito que me sirvas. Es que tengo que salir de esta deuda, Señor. Sí, necesito que me sirvas. Seguimos atados al Padre. Es que hasta que arregle los problemas en mi casa, ¿sigues? ¿Todavía no has tomado en cuenta lo que Dios te dice? Necesito que me sirvas. ¿Por qué será más fácil que Dios convenza a un pecador que se arrepienta a un hijo a que le sirva? Con algunos de nosotros no batalló mucho el Señor. Sí, Señor, perdóname, me arrepiento. Nos sentamos, sírveme, hijo. Ay, Señor, es que mira, todavía tengo que aprender más. Y tú sabes, tengo que madurar, tengo que salir de las deudas, tengo que arreglar mis problemas en casa. Todavía estamos con la mente del pasado y no hemos creído que Dios va a hacer un milagro en nuestra casa. Si tú crees que Dios va a hacer un milagro en tu casa, tú no te puedes detener. Tú te pones a servir al Señor. Es más, quiero decirte algo, servicio significa adoración. Servicio significa adoración. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Compara adoración con servicio. Cuando servimos a Dios, lo estamos adorando. Ya no somos esclavos del Egipto, ahora somos siervos del Señor con rumbo a ser reyes, junto con nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? O somos esclavos del mundo, o somos siervos del Señor. Determínate a servir al Señor. Esta semana vamos a comenzar escuela de servidores. Este próximo viernes a las 7 de la noche en Pan de Vida Norte, o a las 5 de la tarde en Pan de Vida Norte, escuela de servidores. ¿Para quién es la escuela de servidores? Para todos aquellos que terminaron la escuela de campeones y que deseen conocer los beneficios que vienen a nuestra vida por servir al Señor. Quiero decirte que Dios no es injusto, dice el libro de Hebreos. Dios no es injusto para olvidarse de la obra que tú hagas para Él. Todo lo que tú hagas para Él tendrá una recompensa, porque Dios no es injusto. A veces hay patrones en el mundo que les trabajamos y nos despiden y no nos pagan nada. Dios nunca será injusto. Todo lo que tú hagas tendrá una recompensa para el Señor, pero tienes que descubrir todo lo que la palabra, muchos aspectos que la palabra nos enseña con relación al servicio. Este próximo fin de semana, viernes a las 7 o sábado a las 5 de la tarde en Pan de Vida Norte. ¿Estás aquí conmigo? Ojalá podamos conocer esos principios de la palabra del Señor, ponernos a servir y seguir caminando mientras llegamos a alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Ponte de pie y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor.